Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 26. Entre líneas, y... Un suspiro superficial escapó de los labios de Arturia mientras miraba hacia el lejano mar Mediterráneo. El suelo retumbaba por lo que las noticias afirmaban ser un terremoto de pequeña magnitud. En verdad, entendió que era poco probable que el temblor diminuto se produjera por medios naturales, y eso la estresó sin fin. La futilidad de sus propias capacidades, en contraste con aquellos a los que quería ayudar pero no podía ayudar, era un peso que presionaba fuertemente sobre sus hombros. Frunciendo el ceño, apartó la mirada del mar y miró a su alrededor para asegurarse de que la señora Sola no estaba cerca antes de colocar con cuidado las manos en el pestillo de la ventana de su habitación. Se humedeció los labios concentrada, entrecerrando los ojos cuando un chasquido sordo resonó en sus oídos. La ventana se abrió con un crujido, una brisa salada del mar soplando sobre ella. Parpadeó como un búho, casi avergonzada de su propia cautela. La ventana había sido más fácil de lo que había pensado. Shirou le dijo que la señora Sola era una especie de maga, y dado que Arturia se alojaba en el alojamiento de la señora Sola, asumió que estaba bajo arresto domiciliario con el pretexto de protección. Fuera de la ventana, una matriz de hechizo tejida en el vidrio exterior de la ventana se hizo añicos y se disipó, los materiales utilizados como medio se desalinearon. Como fue dañado desde el interior en lugar del exterior, la integridad estructural del hechizo se encontró con una falla catastrófica. Todo mientras la persona culpable aplaudía en un intento por exagerar su resolución. Arturia asomó la cabeza por la ventana y juzgó que la distancia al suelo no sería demasiado para sus rodillas. Ahora todo lo que tenía que hacer era gatear y escapar. La vacilación ya había sido descartada hacía mucho tiempo, reemplazada por una agitación inexplicable. Estaba en el segundo piso, y aunque era atlética, una caída tan alta no era para los débiles de corazón. Y Arturia tenía mucho corazón. Era tan terca como un león cuando su mente estaba puesta en algo, o mejor dicho, Kai lo describió más como un burro, pero ¿qué sabía él? Llevaba una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto su ombligo y pantalones cortos de chándal azules que había traído de casa. Cerdeña hacía calor y se había vestido para unas vacaciones junto al mar. No tenía zapatos, así que usaba sandalias. Por encima de sus prendas superiores, había una sudadera ligera con capucha cerrada hasta la mitad, y asegurada sobre eso estaba Calibur atado a su espalda. Asomando la cabeza por la ventana una vez más, Arturia desapareció rápidamente en la habitación antes de que arrojaran una cuerda atada de mantas, sábanas y fundas de almohada. Dentro de la habitación, Arturia ató la cuerda improvisada al lado del poste de la cama y luego tiró para asegurarse de que estaba lo suficientemente segura para soportar su peso. Arrastrándose a través de la ventana, se dio la vuelta y se preparó a sí misma a lo largo de la tensa línea. Todo lo que quedaba era deslizarse hacia abajo, y luego ella estaba libre. Las cosas no salieron como estaba previsto. Los nudos que ató en las sábanas de la cama comenzaron a desenredarse gradualmente ante sus ojos, pero al menos estaba lo suficientemente cerca del suelo para soltarse. Su aterrizaje fue inestable, pero solo sus rodillas se sintieron un poco rígidas en lugar de dolorosas. Sacudiéndose el polvo, rápidamente comenzó a correr, solo para chocar con alguien que la agarró por la nuca. Ahogada y nerviosa por su escape fallido, Arturia miró a su agresor y rápidamente bajó la mirada con temor cuando se encontró con pupilas grises como el acero. «Atenea». Arturia chilló. Artenia, saludó a Atena a su vez, mirando detrás de Arturia y directamente a su intento de escape de mala calidad, mantas y fundas de almohada ondeando en la brisa. Atrapado en otro lío por lo que veo. El labio de Arturia se torció, el vano impulso de hablar en protesta apenas contenido. Está bien, es verdad, pero ¿y tú? ¿Dónde has estado? Arturia respondió. Algo en los ojos de Atenea parpadeó, pero como una verdadera diosa de la sabiduría, mantuvo la compostura y con cautela soltó a Arturia frente a ella. Arturia aterrizó sobre sus pies y evitó con aprensión la mirada de Atena. A pesar de las deficiencias recientes de Atena, la sabiduría de Atena hizo que a Arturia le resultara difícil ocultarle alguna intención.
Athena preferiría inferir la intención por su cuenta y tomarte por tonto que dejarte pensar que tienes algo sobre ella. Había un asunto del que tenía que ocuparme. Atenea murmuró lentamente. Un asunto que aún tengo que terminar, cuando de repente encuentro a la joven pretor escapando sin idea por su cuenta. Arturia no tuvo una respuesta. Eso era cierto. ¿Qué estaba tratando de hacer? No, ¿qué podía hacer incluso después de escapar? La respuesta fue nada. No podía pelear ni llegar a Shirou y a los demás por su cuenta. Mantenerse fuera del camino era todo para lo que era buena. Ni Athena ni Shirou la habían tenido en cuenta con respecto a ningún conflicto. Siempre fue para protegerla, mantenerla escondida o hacer que alguien fuera su guardaespaldas. Nunca hubo un luchemos juntos o confío en ti, incluso con la autoridad que Shirou le había dado. Apoyo moral, eso es todo lo que ella era. Arturia se quedó en silencio, sus labios fruncidos. Sin saberlo, su atención se centró en un artículo que llevaba en el bolsillo de su sudadera con capucha. Aún esperando una respuesta, Athena terminó tarareando en sus pensamientos sobre los rastros de divinidad que persistían alrededor de Arturia. Contaminación mental. Más importante aún, la divinidad era demasiado familiar. La mandíbula de Athena se apretó. Atrapada en sus oscuros pensamientos, Arturia jugueteaba con una concha marina que guardaba en su bolsillo. Palmeó el artículo, lo sacó de su bolsillo y luego bajó la mirada. Miró la concha con sentimientos encontrados, apenas notando que lo estaba haciendo. Los susurros nublaron sus oídos, adormeciéndola incesantemente con una sensación de deseo. Sus pupilas se nublaron, su respiración se hizo más apretada mientras su sangre corría dentro de ella. Los sentimientos de duda e inseguridad que la hacían sentir pequeña se hacían cada vez más grandes. Más que duda, era una emoción más aguda. Celos. Los celos por una mujer que Merlín claramente se había basado en ella y, sin embargo, mantenía una posición inquebrantable. Si Arturia rompiera este caparazón, cambiaría todo. Quizás Arturia podría hacer que Shirou la mirara y no mirara la imagen de otra persona. Cada vez que lo hacía era insoportable. Empezó a respirar más y más fuerte. Sus dedos estaban presionando gradualmente el caparazón, mientras la emoción espoleada por el deseo comenzaba a cegarla ante sus propias acciones. Mirando a Arturia, Athena negó con la cabeza, ya que era evidente que Arturia no podía resistirse, no, estaba más cerca de decir que estaba eligiendo no hacerlo. Incluso cuando Caliburn comenzó a exudar su autoridad, Atenea ayudó a contenerla. Mantener a Arturia en un castillo de cristal nunca la dejaría madurar, sin importar cuán bien intencionadas fueran sus protectoras. Arturia comenzó a jadear. El afecto era una emoción apremiante más allá de todo lo demás. Las grietas comenzaron a formarse en la concha marina, extendiéndose como frágiles redes que pronto producirían un derrumbe completo de la estructura. Sin embargo, antes de ese punto, bofetada. De repente, Athena agarró a Arturia por la muñeca con la expresión más gélida que Arturia jamás había visto en su rostro, y la sumergió con un pulso de sabiduría que se extendió por su mente. Los ojos nublados de Arturia se aclararon. ¿Qué pasa? Suéltame. Ella protestó. ¿De dónde has sacado esto? Exigió Athena, inmediatamente quitando la concha del agarre de Arturia. Como si Atenea le estuviera quitando algo precioso, Arturia se puso nerviosa e inquieta. Oye, espera un minuto, eso es. Athena la fulminó con la mirada, la divinidad parpadeando en sus ojos, que rápidamente disuadió el arrebato de Arturia. Está bien, lo entiendo. Arturia cedió. Ella frunció los labios e inclinó la cabeza en señal de concesión, pero aún refunfuñaba por lo bajo. Es solo una concha marina. Athena negó con la cabeza, obviamente escuchando a Arturia hablarle. No era una concha cualquiera. Era un símbolo que representaba eso, diosa. Esta es mi pista. Athena tarareó pensativa, mirando a Arturia que se movía inquieta bajo su mirada. A pesar de todas las intenciones de Shirou, Athena pudo ver que no era experto en lo que respecta a la consideración. Su intento de proteger a Arturia estaba en conflicto con lo que Arturia quería. Peor aún, le faltaba la perspicacia para comprender la naturaleza de sus propias acciones, porque en realidad nunca miraba a Arturia cuando la miraba a ella.
Incluso Atena podía ver eso, y mucho menos Arturia que estaba sujeta a eso. Honestamente, un hombre tan pecador. Ninguna mujer debería llevar la imagen de otra persona superpuesta a sí misma, a menos que esa imagen fuera la de Atenea. Eso, Atenea podía permitirlo a regañadientes. Pero en resumen, faltaba la sabiduría de ese hombre, y Atena no permitiría que eso menospreciara la autoestima de su joven protegido. «¿Vas a ayudarme?», decidió Atenea. ¿Eh? La sorpresa coloreó las facciones de Arturia ante la repentina oferta, sin saber si Atena estaba bromeando o no. Se volvió aún menos segura cuando escuchó las siguientes palabras y entonación de Atenea. «¿Qué dices si cazamos una perra?». La inflexión de la voz de Atena sonaba distorsionada, como un demonio siseando para regalar la muerte. Arturia hizo una mueca y retrocedió. «Creo que necesito un adulto». «Niño tonto». Atena atrapó a Arturia colocando sus manos sobre los hombros de Arturia. «¿Por qué un adulto cuando tienes una diosa?». A pesar del crecimiento de Atena, una parte de la mente de Arturia todavía recordaba su forma pequeña. Arturia negó con la cabeza y se concentró en lo que le importaba. «¿Qué puedo hacer?». Arturia miró a Atena y luego bajó gradualmente la mirada para enfocarse en sus manos entrelazadas. «No soy lo suficientemente fuerte para ayudar incluso si quisiera». «Shirou-lo». Atena hizo callar a Arturia, envolviendo su brazo derecho alrededor de los hombros de Arturia, y haciendo un gesto con su mano izquierda. «Confía en mí». Atenea dijo, chasqueando la lengua. «Para un dios de acero, Shirou bebé eres tú, voluntariamente ciego al potencial interior». «¿Potencial?». «No. Intencionadamente». Arturia estaba siendo engañada gradualmente por las palabras de Atena. «¿Qué quieres decir?». Atena entrecerró los ojos, pero se abstuvo de hablar sobre el tema para que no le crezca una cabeza de cerdo a un cisne. Ninguna persona normal sería el destinatario de una magia que vinculara a los dioses malignos en un sistema de sirviente y maestro. Había algo allí, algo que Shirou siguió pasando por alto. «Me haré responsable», afirmó Atena, cambiando directamente de tema. «No, pero ¿por qué?». «Tengo la sensación de que ella está involucrada en este lío». «Siempre es ella. Cuanto antes la aborden, más fácil será para todos, incluido Shirou». «Suena lo suficientemente bien para ti». «¿Qué era esto? ¿Un argumento de venta?». Arturia miró a izquierda y derecha, notando que una nerviosa señora sola había notado su escape y ahora las miraba a ella y a Atena. La agitación de la señora sola disminuyó cuando notó a Arturia con Atena, en lugar de un asaltante que atravesó sus protecciones y secuestró a los 8 campeones bajo su vigilancia. Arturia señaló un sos, pero la señora sola fingió no verlo. «Mientras tanto, soy Atenea». Atena continuó como si su nombre fuera la garantía más segura. No lo fue. Arturia se abstuvo de expresar sus dudas, pero Atena tomó el silencio como reconocimiento. «¿Quién soy yo, sino un creador de héroes?». Atenea insistió. Mentalmente, Arturia se desconectó del narcisismo. «Lo haré. Convertiré un fideo blando en un deliciosamente erecto y carnoso». Los ojos de Atena se abrieron rápidamente alarmados, casi ahogándose cuando se mordió la lengua con fuerza, e inmediatamente empañando sus ojos por el dolor agudo. La expresión de Atena se congeló a mitad del discurso, las venas apareciendo en sus sienes. Hizo una pausa, dándose cuenta de repente de que suprimir la maldición de Ishtar sería mucho más difícil de lo que pensaba. Ella nunca habría dicho palabras tan groseras conscientemente. Atena ahora tenía aún más razones para mantenerse alejada de Shirou antes de que se resolviera esta maldición. Ishtar necesita morir. Esto no será perdonado. Esto no se olvidará. Esa zorra. Maldita sea. Maldita sea el tártaro. Tu arrogancia será tu perdición. El caparazón intacto abriría el camino. Las mejillas de Atena se estaban enrojeciendo de pura mortificación, pero inconscientemente, se lamió los labios, su garganta extrañamente seca. Afortunadamente, Arturia no notó nada y habló tan pronto como la pausa de Atena le dio la oportunidad. «¿Realmente me harás más fuerte?», preguntó Arturia. «Por supuesto». Atena trató de arreglar las cosas apresuradamente. Atena tosió torpemente antes de levantar una mano frente a ella. De la misma manera que podía invocar su guadaña con solo pensar en la batalla, otros elementos no eran diferentes. «Comencemos entonces».
Enfocándose, apareció un conjunto de armadura en las manos de Athena que Arturia nunca podría confundir. ¿Se cosplay? Arturia murmuró aturdida. Era la armadura que Arturia había encargado al Comité de Compilación de Historia de Japón. Armadura azul de saber, forrada de color dorado y vestido interior. Póntelo. Athena empujó la armadura en las manos de Arturia, como si esperara que ella se desnudara en público y la equipara. Obviamente, Arturia tenía sus reservas, pero ante la expresión severa de Atenea y su propio deseo de cambiar el status quo, endureció su corazón. Tímidamente, Arturia comenzó a quitarse la sudadera con capucha, pero no hizo ademán de quitarse la camiseta sin mangas ni los pantalones cortos. Sin embargo, Atenea negó con la cabeza y chasqueó los dedos. El proceso estaba tomando demasiado tiempo. Athena había olvidado que Arturia no conocía la magia y la enderezó. Al chasquear los dedos, la armadura se desvaneció en motas de luz dorada y luego, naturalmente, se materializó sobre la forma de Arturia. Un suave resplandor emanaba de Caliburn, su autoridad como un arma se extendía por la armadura y la alteraba a su forma original. La tela brillaba con un brillo majestuoso, las placas de acero, las hombreras y las grebas brillaban con un tono plateado radiante. Como una antorcha parpadeante, la energía mágica azul envolvió a Arturia en un aura resplandeciente, como si le diera la bienvenida a un viejo amigo. ¡Guau! Arturia jadeó, mirando el marcado cambio en sí misma y sintiéndolo. ¿Era así como se sentía la magia? Era como si pudiera aplastar rocas con el puño o partir coches en dos con la espada. Athena tarareaba para sí misma mientras observaba los cambios. Era justo como ella había pensado. Shirou no era el único envuelto en misterios. Suficientemente bueno. Athena se detendría en el misterio más tarde. No había más tiempo que perder. Atenea no podía permitírselo. Caminaba con un paso extraño en las piernas. Esa maldita Ishtar. Lo siento por una actualización más pequeña. Me dolió la cabeza mientras trabajaba en esto por el calor que ha hecho últimamente. Peor aún, mi aire acondicionado se rompió y mi casa es una trampa mortal por calor. De todos modos, aquí viene el personaje principal de este arco, al menos si Enkidu no termina quitando el bombo en ningún momento. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Shem, Ricardo y Nur Selem. Próxima actualización. Unsman B2. P. Untreon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatedelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.